¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto misterioso de Matusalén? ¿Por qué Dios permitió que viviera 969 años, la vida más larga registrada en la Biblia? ¿Habrá un motivo especial detrás de esta longevidad? ¿Y cuál fue el motivo de Dios para esperar su muerte antes de enviar el diluvio que destruyó la tierra? Y hablando de misterios, ¿por qué en la película Noé de 2014, protagonizada por Russell Crowe, vemos una espada que supuestamente pertenecía a Matusalén, utilizada para matar a 98,000 demonios? Esta espada tenía el nombre de Dios grabado en ella. ¿Acaso esto tiene alguna base bíblica o es solo una creación de Hollywood? ¿De dónde viene esta historia? Bienvenidos al Tipuricachero, donde exploraremos la Biblia de forma cronológica, revelando verdades ocultas y desentrañando misterios fascinantes. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. También deja tu like y comparte este video para que más personas puedan aprender sobre estos temas intrigantes. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Matusalén, entender su importancia en la historia bíblica, su relación con su padre Enoc y su nieto Noé, y descubrir las tradiciones que rodean su muerte y el diluvio. También exploraremos el origen de la historia de la espada de Matusalén y cómo se relaciona con las tradiciones místicas. Para entender mejor la vida de Matusalén, necesitamos retroceder en el tiempo y comprender cómo era el mundo en la época de su nacimiento. Matusalén nació en una era en la que la tierra estaba recién creada y los hombres aún tenían una convivencia mucho más profunda con Dios y vivían por siglos. Él forma parte de la genealogía de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que nació después de la muerte de Adán. La Biblia nos cuenta en Génesis 5 que los descendientes de Set tuvieron una vida extraordinariamente larga. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Set, su hijo, vivió 912 años. Esta longevidad fue pasada de generación en generación, culminando en Matusalén, que vivió 969 años, la vida más larga registrada en la Biblia. Explico cómo los antiguos contaban sus edades y por qué vivían tanto en un video anterior. Voy a dejar el enlace del video en la descripción. Para entender la vida de Matusalén, es esencial empezar con su padre Enoc. Enoc, descrito como un hombre que anduvo con Dios, tenía una conexión especial y profunda con el Creador. A los 65 años, Enoc engendró a Matusalén y durante los 300 años siguientes continuó viviendo una vida de intensa comunión con Dios. Esta relación espiritual impactó profundamente la educación de Matusalén. Desde joven, Matusalén creció observando a su padre en momentos de profunda meditación y oración. Enoc frecuentemente hablaba con Dios y recibía visiones y revelaciones divinas. El libro de Enoc, un texto apócrifo, relata muchas de esas visiones, incluyendo profecías sobre el futuro y enseñanzas sobre justicia y piedad. Imaginen Enoc sentado bajo un frondoso árbol, llamando a Matusalén para compartir esas revelaciones, diciendo: hijo mío, con una expresión serena, Dios me ha mostrado cosas grandiosas. Nuestra genealogía ha sido elegida para preservar la fe y la justicia en un mundo cada vez más corrupto. Matusalén, con los ojos brillando de determinación, prometió seguir las enseñanzas de su padre, absorbiendo cada palabra con atención. La vida familiar de Matusalén no se limitaba solo a enseñanzas espirituales. Enoc también le instruía en prácticas diarias y morales, reflejando la justicia que él practicaba. La convivencia con un padre tan dedicado a Dios ciertamente moldeó el carácter de Matusalén, preparándolo para transmitir estos valores a sus propios hijos y nietos. A los 365 años, Enoc fue arrebatado por Dios, un evento sin precedentes que Matusalén probablemente presenció. Matusalén, aunque afectado por la pérdida de su padre, sintió que su fe se fortalecía.
Este arrebatamiento no solo reforzó su creencia en Dios, sino que también lo motivó a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Enoch, manteniendo la justicia en una época de creciente maldad. Después del arrebatamiento de Enoch, Matusalén asumió la responsabilidad de liderar a su familia y mantener la fe en Dios. Dios confortó a Matusalén, eligiéndolo para seguir los pasos de su padre en un mundo que estaba a punto de colapsar. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre toda la historia de Matusalén, por lo que algunos autores como Eleazar de Worms, un rabino y místico judío del siglo XII, recurrieron a fuentes adicionales para llenar esos vacíos. Eleazar de Worms utilizó el Midrash, el Talmud, la literatura mística judía y algunas tradiciones folclóricas para escribir el Perush HaDehoker, una obra exegética y mística sobre la Torah. Según el Perush HaDehoker, Matusalén poseía una espada con el nombre inefable de Dios grabado en ella. Esta espada no era solo un arma, sino un símbolo del poder divino y la protección de Dios. La historia relata que Matusalén usó esta espada en una época de gran peligro y corrupción. Demonios y fuerzas malignas estaban amenazando la paz y la justicia en la tierra, y Matusalén, con fuerza y autoridad concedidas por Dios, enfrentó a esos seres malignos. La espada de Matusalén, imbuida con el nombre de Dios, tenía el poder de destruir esas entidades malignas. En una batalla épica, Matusalén usó la espada para matar hasta 98,000 demonios, según se menciona en la tradición. Ese texto destaca la valentía y la fe de Matusalén en un mundo lleno de oscuridad. Después de esta gran batalla, Matusalén continuó viviendo una vida de rectitud y justicia, transmitiendo las enseñanzas de su padre, Enoch, a las futuras generaciones. Se convirtió en una figura aún más reverenciada por su fe y acciones heroicas. La tradición afirma que tras su muerte, la espada fue enterrada con él, aunque algunas versiones sugieren que fue pasada a Abraham. Esa historia fue utilizada en la película Noé de 2014, protagonizada por Russell Crowe. Pero como acabo de explicar, esa historia no tiene ninguna base teológica. Son historias místicas influenciadas por la invasión griega durante el período helenístico, aproximadamente 323 a.C. hasta el 31 a.C. En esa época hubo una significativa interacción entre las culturas griegas y judías, especialmente después de la conquista de Alejandro el Magno. Dejando de lado la parte mística y volviendo a la historia bíblica, Matusalén fue padre de Lamec, quien a los 182 años engendró a Noé. Noé nació en una época de creciente corrupción y maldad en la tierra, un periodo que culminaría en el juicio divino con el diluvio. La longevidad de Matusalén permitió que estuviera presente durante los primeros 600 años de la vida de Noé, una época crucial de formación y preparación. Matusalén, conocido por su sabiduría y justicia, probablemente desempeñó un papel vital en la educación de Noé. La presencia de Matusalén había sido un pilar de fortaleza y estabilidad para Noé, especialmente en un mundo cada vez más corrupto. La tradición de justicia y piedad pasada de Enoch a Matusalén, finalmente a Noé, creó una línea de rectitud que preparó a Noé para su misión divina. Noé, elegido por Dios para construir el arca y salvar la humanidad y los animales del diluvio inminente, habría encontrado inspiración y orientación en las enseñanzas de Matusalén. La Biblia nos dice que Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones y que andaba con Dios, una descripción que ecoa la vida de su bisabuelo Enoch. Según la tradición del Midrash, Dios pospuso el diluvio por 7 días después de la muerte de Matusalén, permitiendo un periodo de luto por esta figura justa. Pero, ¿por qué Dios esperó hasta la muerte de Matusalén para enviar el diluvio? Para entender esto, podemos hacer algunas cuentas basadas en la cronología bíblica. El nacimiento de Matusalén. Matusalén nació cuando Enoch tenía 65 años. Eso está en Génesis 5:21. El nacimiento de Lamec. Matusalén tenía 187 años. Eso está en Génesis 5:25. El nacimiento de Noé. Lamec tenía 182 años. Eso está en Génesis 5:28. El diluvio. Noé tenía 600 años. Génesis 7:6. Por lo tanto, Matusalén tenía 367, 9 años cuando nació Noé.
y vivió 600 años más hasta el diluvio, totalizando 969 años. Así Matusalén murió en el mismo año del diluvio. La muerte de Matusalén, ocurrida en el año del diluvio, marca el fin de una era. Según el Midrash, Dios pospuso el diluvio por 7 días después de la muerte de Matusalén, permitiendo un periodo de luto por ese personaje injusto. Este acto de misericordia subraya la importancia de Matusalén para Dios y destaca la paciencia de Dios antes de traer juicio sobre la tierra. Con la muerte de Matusalén, Noé asumió la responsabilidad de continuar la línea justa. Siguió los pasos de sus ancestros, manteniendo la fe y la justicia en un mundo a punto de ser juzgado. Pero, ¿por qué Dios decidió mandar el diluvio? ¿Qué pasó para que Dios tomara esa decisión tan extrema? ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? Este será el tema de nuestro próximo video. Si quieres seguir acompañándonos en nuestras exploraciones bíblicas de forma cronológica, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros videos. Y comente más abajo, ¿qué crees que fue lo más importante en las enseñanzas de Matusalén para Noé? Estamos ansiosos por escuchar sus opiniones. Hasta el próximo martes.